yo no sé si a vos te pasó, Rose, pero a mí sí. Cuando yo tenía 26 años, antes de eso fui feliz comiendo camarones. Ajá. El pulpo nunca fue de mi total agrado, pero un día de repente, con un arroz con calamares, me voy brotando y me da aquella urticaria y yo, ¿qué es esto tan raro? Pero bueno, ya, hicimos lo que teníamos que hacer. Días después, vamos a comer otra vez mariscos y me vuelvo a brotar. Y yo, ay, Dios mío. Bueno, alérgica a los mariscos y a la fecha, he tenido que abstenerme de comerlos. A ver, hay cosas peores, pero la verdad que es un sufrir cuando uno ha comido algo tan rico y de repente desarrolla una alergia. Entonces nos preguntamos, ¿a muchas personas les pasará? ¿Con qué frecuencia está sucediendo? No sé si a vos te ha pasado algo similar. Vieras que a mí no me ha pasado con alimentos, pero Ajá. yo soy sumamente alérgica a los ácaros, ya yo lo había dicho. Es cierto. Cualquier cosa, digamos, Alfombra o... cualquier superficie que tenga así como polvo o así, Ajá. y ya, se me activa. Y Ok. es interesante porque eso que vos decís, que las alergias van evolucionando, y ahora le vamos a preguntar al doctor por qué. Ujú. Es interesante porque antes nada más me daba como a nivel respiratorio y ahora me da más cutáneo. Uy, Entonces es muy, muy, muy interesante. Por eso traemos al especialista que se la sabe todas en este tema. Estamos hablando del doctor Olman Rigioni. Él es médico cirujano, es especialista en alergias, como digo, pero aparte es miembro fundador de la Sociedad Costarricense de Alergia e Inmunología Clínica. También es miembro fundador de la Sociedad Centroamericana del Caribe y Panamá de Alergia, Asma e Inmunología Clínica, y bueno, de un montón de asociaciones más, ¿verdad? Pero me llama la atención que en todas ha sido miembro fundador, y eso destaca no solamente su compromiso con su profesión, sino su gran aporte a este tema que vamos a hablar hoy. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? con un Muy bien. aplauso. Muchísimas Lo gracias, recibimos. muy amables por invitarme también. Siempre me gusta participar en estas cosas. Es un honor, doctor, porque usted es, como dicen, una institución en el tema. Y bueno, comencemos de una vez hablando de esos alimentos. Primero hablemos de alimentos que en términos generales se han vuelto más comunes, deben provocar alergia en los adultos particularmente. Sí, el siglo XXI ha sido el siglo que se ha declarado el siglo de las alergias alimentarias, porque la incidencia, la cantidad de casos ha ido aumentando progresivamente conforme el siglo XXI ha ido pasando. Ya tenemos 24 años del XXI y esto se ha visto fehacientemente en nuestro ejercicio profesional, ¿verdad? No solo diagnosticamos con mejor calidad y con mejores sistemas, sino que también la incidencia en el ser humano ha ido aumentando. Doctor, algo que nos llama poderosamente la atención es que había alimentos que de repente eran cotidianos en nuestra vida, como el ejemplo que yo citaba, y de repente nos causan alguna alergia, pero no solo alimentos, algún otro tipo de alergenos. ¿Cuáles son los que están? Si tuviéramos que elaborar un top 20 o un top 5, ¿cuáles son como esos principales que se dice hoy día? Ay, Dios mío, están causando estragos. Bueno, en alimentos sí existe un top 20 y en ambientales también, pero como estamos en el área de alimentos, pues vamos a fijarnos en esa región. A nivel del mundo, la mayor parte de los países desarrollados tienen mucho problema por maní y semillas. Okay. Los mariscos son menos frecuentes a este nivel. En nosotros, por tener una cantidad muy importante de ácaros en el ambiente, y el ácaro tiene una proteína que se comparte con camarón y con algunos mariscos, entonces el camarón es muy importante en Costa Rica. Nosotros tenemos muchísimos más casos de camarón que de maní o que de semillas de árbol, ¿verdad? Semillas de árbol son las frutas secas, como lo llamamos nosotros aquí en Costa Rica. Pero la razón es esa, ¿verdad? Es una razón. Lo mismo que, por ejemplo, ellos en países de otros hemisferios tienen mucha cantidad de sensibilidad a alimentos que cruzan con pólenes. Entonces, frutas frescas como la manzana, la ciruela, el melocotón, tiene que ver con la incidencia de problemas de pólenes a nivel del tracto respiratorio. Santísimo. Entonces, pero aquí se da poco eso realmente. Aquí es camarón y más atrás camarón. Doctor, usted nos decía 3 términos que resultan muy interesantes de aclarar. Nos decía alergia alimentaria, intolerancia alimentaria, y usted nos decía enfermedad
me parece que me dijo... La enfermedad celíaca. No, hablábamos que no era una alergia, que era una enfermedad autoinmune. Sí, esa es la enfermedad celíaca. Entonces, correcto. ¿podemos diferenciar esos tres términos para nuestra población? La mayor parte de las personas, incluso los colegas médicos a veces confunden y hablan de intolerancia alimentaria. Realmente muchos de los problemas de alergia de alimentos se deben a alergias alimentarias. Se le llama alergia a aquello en donde media un mecanismo inmunológico de fondo y en donde se pueden demostrar pruebas positivas por ese alimento. Eso es una alergia. Puede ser por mecanismo 1, que es el inmediato, 2, 3 o 4, que son los más tardíos, pero siempre media un mecanismo inmunológico. La intolerancia, no hay mecanismo inmunológico. Por ejemplo, yo puedo tener intolerancia a la lactosa de la leche, que me produce gases y diarrea, sin que me dé un mecanismo inmunológico. Lo que me falta es una enzima para digerir la lactosa, y entonces se produce intolerancia a la lactosa con deficiencia de lactasa, que así se llama la enzima, parece que un trabalenguas, pero así. Pero desde el punto de vista práctico, la intolerancia no tiene relación inmunológica. Y luego la enfermedad celíaca, que se debe al contacto con gluten, es una enfermedad que se ha clasificado en estos momentos como enfermedad autoinmune. Tiene genética específica, tiene reacción inmunológica específica y su modificación a largo plazo, si uno tiene la genética y ya se desarrolló la enfermedad, es un poco más difícil, y el tratamiento a largo plazo en la gran mayoría de los pacientes es evitar constantemente el gluten, porque si no puede abrir paso a otras enfermedades autoinmunes. Doctor, vamos a invitar a la gente a que nos escriba por el WhatsApp 57000915 y nos cuenten si tienen alguna alergia o alguna intolerancia, porque ya nos envió un mensaje Vladimir, nuestro oyente, y dice que él es alérgico al jabón de baño. Dice que tiene que buscar jabón neutro. Entonces, es curioso, y yo ya me imagino que usted está diciendo, bueno, tal vez, uno lo dice así en términos populares, tal vez no es al jabón, sino algún componente que lleve, o cómo se explica una alergia así. Ahí hay dos cosas importantes. Los alérgicos tienen una piel muy seca, o tenemos una piel muy seca. Ajá. Si nos bañamos con agua caliente o nos bañamos con jabones que no sean neutros y que sean abrasivos, vamos a tener reacción de piel por desgaste de los lípidos de piel, aunque no haya una reacción inmunológica de fondo, pero eso significa que hay un contexto de la piel que es muy seca, que produce muy poca retención de agua por la falta de unas sustancias lipídicas que se llaman ceramidas, y esto hace que el individuo se seque muy fácilmente. Entonces, en general, bañarse con un jabón neutro y bañarse con agua apenas tibia o fría son las recomendaciones básicas para la piel de los alérgicos. Sí, pero ¿verdad? Que no me digan que son alérgicos al baño, ¿verdad? No, ahí eso es otra cosa, ¿verdad? Ya ahí cambia. Doctor, nos dicen de las alergias a la penicilina, por ejemplo. No es un alimento, pero sin duda alguna es algo que también compromete un poco la parte, diríamos, social o de desarrollo normal de una terapéutica, diría yo, sobre todo, ¿verdad? Correcto, no solo lo que como y ya, es cómo mi dieta cambia, cómo mi estilo de vida debe cambiar, y pues a un accidente y una operación cualquiera podría estar expuesto, y de repente el tema de ser alérgico a la penicilina es retador. ¿Qué pasa con esto? Bueno, realmente es importante, porque el paciente, si ha hecho una reacción anterior, debe conocerse si realmente tiene o no problema por la penicilina, porque muchas veces hay personas que dicen que son alérgicos a la penicilina y a la hora de estudiarlos no hay tal, que fue un brote, digamos, que es muy frecuente cuando se les da amoxicilina para tratar un proceso infeccioso, que resulta que no es una amigdalitis infecciosa bacteriana, sino que es una faringitis o una faringoamigdalitis por virus, y con la amoxicilina se brotan, pero es la conjunción entre el antibiótico y el virus. Pero si la corroboración de la reacción es realmente positiva, pues el paciente debe dársele otra alternativa. Ahora hay muchas, realmente lo importante es detectar el paciente que verdaderamente tiene problema para darle alternativas, que existen muchas, ¿verdad? Doctor, y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se diagnostica una alergia? ¿Cuál es el procedimiento? Lo primero es una excelente historia clínica para ver cómo anda el asunto, porque a veces ya con una historia clínica uno ve que el asunto anda por otro lado y que no anda por la alergia. Lo segundo son las pruebas de alergia que se realizan a nivel de sangre o se realizan a nivel de piel.
los especialistas de alergología contamos con el entrenamiento y la capacidad de realizar las pruebas en piel sin poner en riesgo la integridad del paciente, porque dependiendo del caso a veces se hacen en diluciones importantes y el paciente se le va estudiando poquito a poco, a veces se prolongan un poco en el tiempo. Es muy importante porque desde el punto de vista práctico las pruebas de sangre tienen, y sobre todo en alimentos y sobre todo el adulto, tienen alrededor de un 30% menos de posibilidad diagnóstica que las pruebas de piel. Entonces la prueba de piel para nosotros en la especialidad sigue siendo la piedra angular para poder hacer los diagnósticos. La piel es muy noble, le manifiesta a uno todo el problema de alergia en la gran mayoría de los casos. Existe un porcentaje muy poquito, como de alrededor de un 10%, que el paciente tiene los síntomas a nivel de mucosa y las pruebas de piel están negativas. Y eso se conoce como, en vez de atopia, se le dice entopia, que todavía no se ha generalizado la cantidad de reacción a nivel de piel, pero es muy eficiente la prueba de piel. Ahorita de hecho vamos a compartirles una fotografía que nos envía uno de nuestros oyentes, en donde se ve como la espalda de una persona está cuadriculada, digamos, ¿verdad? Ahí la tiene, doctor, tal vez usted nos la pueda interpretar. La tiene en este monitor de aquí, como casi a su espalda. Ya lo vi, ahí, ya lo vi. ajá. Ajá, Y vemos, para quienes nos siguen a través de medios audiovisuales, ahí apreciamos, gracias Víctor, nuestro compañero de controles, cómo hay unas ronchotas gigantes al lado de algunos de los numeritos o cuadritos a los cuales fue expuesta la persona. Correcto. Sí, las ronchotas que se ven incluso como con patitas, que se llaman pseudópodos o pseudopatitas, son reacciones muy positivas de 4 cruces. Esas reacciones se ven generalmente a nivel de pólenes en los Estados Unidos. Aquí no tenemos esas reacciones tan generalizadas, porque generalmente aquí tendríamos unas 2 reacciones con ácaros que pueden ser de ese tamaño y de esa figura, ¿verdad? Pero esas probablemente son pólenes testeados en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, ¿verdad? Doctor, ¿cuánto dura una prueba de estas y cuál es el costo? ¿Se hace solamente a través de la medicina privada? Ok, no, se hace también en la institución, hay pruebas de PRIC y pruebas intradérmicas en la Caja del Seguro Social y en la medicina privada. ¿Cuánto dura haciéndolo? Bueno, uno dura unos 10 minutos o 15 poniendo las pruebas y alrededor de 30 minutos para la lectura. Y generalmente en la consulta privada, porque la caja no tiene una tarifa aparte, pero en la consulta privada cobramos alrededor de 77,000 colones por un estudio grande que en donde se llevan a veces hasta 30 alergenos, que esa es la otra ventaja de las pruebas de piel, que puede uno testear mucha cosa de una sola vez, ¿verdad? Justamente, doctor, sabemos que el programa de hoy era de alimentos, pero ya le dijimos a nuestra comunidad que está usted acá y que es el gran especialista, así que están preguntando de todo. Dice, buenos días, yo soy alérgico a los AINES, tengo muchos problemas en las farmacias y en el hospital. Ese es todo un tema, ¿verdad? El tema de los medicamentos. Correcto, el tema de medicamentos es un tema bastante diferente. Siempre hay una genética específica, igual que hay genética en las alergias de alimentos y en las alergias ambientales. La alergia a los AINES realmente no depende de un mecanismo mediado por la inmunoglobulina de la alergia. Es un mecanismo aparte que hasta ahora recientemente se ha venido conociendo un poco mejor. Son carencias de ciertos pasos metabólicos que hace que el individuo pueda reaccionar en algunas ocasiones a todos los antiinflamatorios no esteroidales que inhiben una enzima que se llama la ciclooxigenasa. Entonces tienen un mecanismo común y entonces el paciente se brota y hace reacción a un montón de los antiinflamatorios no esteroidales. Generalmente esos pacientes el acetaminofén lo tolera bien y toleran los antiinflamatorios que se llaman del grupo 2, que son los más recientes, los más nuevos. Entonces pueden tomar de esto sin hacer el problema. Pero tienen que tener, este tipo de pacientes es muy importante que tengan una orientación de tipo especializada donde se les indique no que no pueden usar, sino que pueden usar. Porque apenas dice uno que es alérgico a un AIN o alguna cosa, todo el mundo se traban en la farmacia, se traban en el hospital, se traban en emergencias. Entonces él debe tener una cuestión escrita en donde se diga que puede usar, porque así nos evitamos problemas, ¿verdad?
Eso es súper importante y que también yo siento que la familia o la red de apoyo esté al tanto, ¿verdad? Exacto. Y son pacientes que tienen que tener muy claro qué cosas pueden usar, porque así no van a tener problemas, ¿verdad? Doctor, alguien nos dice que es alérgica o alérgico a la aspirina. Ese es del grupo de los AINES. Ok, y cuando estas, digamos, lo que es el común denominador que la gente expresa y nos ha pasado es que uno se entera a qué es alérgico cuando le ocurrió el evento. Solamente. Entonces, generalmente. ¿cuándo saber que ya debo correr a un hospital o pedir ayuda, verdad? Porque a mí cuando me pasó este episodio número 1 de la urticaria, pues me empezó a picar, creo que es en el pecho. O no sé si empezaba por las piernas y después iba subiendo y subiendo y subiendo, ¿verdad? Pero yo me quedé tranquila hasta que hubo un momento en el que ya yo estaba empeorando, me estaba deformando y me dijeron, vámonos al hospital. Nunca hubo problema respiratorio. ¿Cuándo saber que debo ir a un médico? Yo diría que una reacción, si es fuerte, porque si son unas cuantas ronchitas, pues no, nos tomamos un antialérgico ya. Pero si es una reacción fuerte, en donde uno ve que el brote va siendo un brote cada vez mayor, hay que acudir a un hospital o a un servicio médico de inmediato, porque las alergias, hay que acordarse que las alergias inmediatas matan, ¿verdad? Entonces ese es un concepto muy importante. Si el paciente tiene antecedentes de asma severa, también es importante que se le vea muy rápidamente, que eso es muy importante, tanto niños como adultos, y si el paciente tiene antecedentes de otras reacciones severas. ¿Cuáles son los signos de alarma muy severos en las reacciones, ya sea medicamentosas o alimentarias? Cuando están comenzando, signos de alarma es cualquier dificultad respiratoria, es un signo de alarma. Cuando hay más de un sistema afectado, por ejemplo, si a mí me da tos y me duele la panza, ahí está el sistema respiratorio y el sistema digestivo afectado, corra para emergencias. Y si lo van a despachar para la casa, quédese por fuera esperando hasta que pasen por lo menos unas 6 horas cuando tiene 2 sistemas afectados, porque eso ya entró en anafilaxia. Entonces, eso es muy importante. Luego, el otro signo también que le indica al paciente que va a ser una reacción muy severa es la picazón en las palmas y en las plantas de los pies. Si el paciente tiene picazón de palmas y plantas, va a ser una reacción muy severa y mejor nos trasladamos al hospital, porque no sabemos a dónde vamos a llegar, ¿verdad? Entonces eso es importante. Las anafilaxias son generalmente de evolución poco predecible, en el sentido que si tenemos antecedentes ya sabemos por dónde va la cosa, pero si este mismo alimento o este mismo medicamento te va a dar una debacle de inconsciencia en 5 minutos, no lo podemos medir. Ay, doctor. Entonces hay que tener en cuenta que cuando comienza uno y vienen signos de alarma o uno tiene asma o cosas de este estilo, mejor rápidamente trasladarse. A no subestimar las, sí, no se debe subestimar. Las alergias. Y uno en este tipo de circunstancias entrena a los pacientes para autotratarse en un momento determinado, o a los padres de los niños para darles el tratamiento de emergencia mientras se trasladan al hospital. Porque ningún paciente con anafilaxia se ha reportado muerto si se pone las dosis de adrenalina y el medicamento adecuado para tratar. Doctor, entonces, eso da para otro muy tema. Importante. Sí, da otro tema. Da para otro tema porque Sí. ya hoy se nos acabó el tiempo de la Picaduras entrevista. de insectos, y estos son otros temas. Todo, pero, y que vos sabes que deberíamos de irlo agendando. Sería buenísimo porque viene la época de paseos también. Y ahí es a donde más sorpresita nos llevamos, sobre todo pensando en la población infantil. Hoy nos hemos enfocado más en los adultos. Pero bueno, doctor, muy agradecidos con su compañía hoy. ¿Dónde lo podemos localizar? En mi consultorio, ustedes me pueden llamar al 2237-5912, que es el teléfono oficial, o me pueden, ustedes después les dejo el celular para entrevista posterior. Bueno, usted puede hablar con Olga, que es mi... Claro, y ahí con Adri, nuestra productora. También, exactamente. Agendamos la próxima entrevista y agradecemos mucho que también la gente Con estuvo muchísimo gusto. pendiente del tema y muy interesada, doctor. Con muchísimo gusto. Muy amable. Él es el doctor Rigioni. Les vamos a repetir, bueno, todos sus atestados imposibles, son un montón, doctor, por eso nos hace muy felices que nos haya acompañado, pero es el doctor Olman Rigioni, médico cirujano y especialista en alergias. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.